Por favor, que mantengan su Biblia abierta ahí en esa carta a los Filipenses que acabamos de leer, en el capítulo 4. Y antes de comenzar esta tarde, le quiero pedir, por favor, que me acompañe en oración. Señor, te doy gracias, Padre, porque en tu misericordia nos has permitido estar en la mañana congregados como iglesia. Señor, te damos gracias porque has permitido y has guiado la reunión. Señor, también te agradecemos porque nos permites estar aquí esta tarde. Señor, te agradecemos porque podemos escuchar de manera pública y libre tu palabra, Señor. Y te quiero rogar que tu Espíritu hable a nuestros corazones. Te quiero rogar que sean tus palabras, no las mías, las que puedan hablar al corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, de tal manera que tú nos infundas aliento, fuerza y paz, Señor. Esto te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay ciertos momentos, no sé si a usted le ha pasado, pero hay ciertos momentos en la vida en la que algunas veces parece ser que las cosas se alinean de tal manera que parecen coincidencias. Aunque sabemos como cristianos las coincidencias no existen, pero algunas veces suceden estas temporadas en las cuales algunos eventos deciden en un sentido, ¿no? Orquestarse de tal manera que pareciese como si alguien estuviera tratando de decirte algo, ¿no? Algo así me pasó esta semana. Hace 2 semanas aproximadamente se me informó que iba a tener la oportunidad de predicar esta tarde. Y pues parte de la labor, ¿no?, es comenzar a pensar acerca de qué tema, ¿no?, qué tema sería relevante para la iglesia escuchar, qué necesita la iglesia escuchar. Y recuerdo que de los primeros temas que se me vinieron a la mente en ese momento fue, creo que de una de las cosas que más necesitamos escuchar como iglesia, sobre todo en estos tiempos, es acerca de qué tiene que decir la Biblia acerca de la ansiedad, la tristeza, de la depresión, de las dificultades. Porque a mi parecer, como buen país occidental, tenemos muchas veces esta tendencia, ¿verdad?, a siempre tener una sonrisa en el rostro, siempre a perseguir el demostrar que no pasa nada en nuestras vidas, cuando muchas veces en realidad hay dolor, hay tristeza. Pero tenemos esa tendencia a pretender como si no estaba pasando nada. Y recuerdo que yo dije, creo que es un buen tema para hablar, para abordar algún pasaje del cual hable acerca de esto. Tiempo después nos llega la noticia de que nuestra hermana Lucy entra en coma. Y digamos que en un sentido fue algo inesperado. 2 días después nos informan que falleció. Obviamente fue un golpe duro, ¿no? Pero bueno, ¿no?, de alguna manera hay que sobreponerse a eso, ¿no? Hay que sobrellevarlo. Un golpe fuerte para la iglesia, y 2 días después recibimos el mensaje de que nuestro hermano Alberto también acababa de fallecer. Recibimos la noticia, pasamos por la experiencia de tener 2 funerales en menos de 3 días. Y en ese momento, después de que informaron del hermano Alberto y después del funeral, recuerdo haber pasado por este momento en el cual las ideas se empiezan a asentar y uno le empieza a caer el peso de lo que está ocurriendo. Y caes en cuenta de que en un sentido no vas a tener la oportunidad de volver a verlos un domingo aquí con nosotros. Y recuerdo que en ese momento, de la nada, ¿no?, me acordé del pasaje en el cual había pensado que sería una opción para predicar. Y recuerdo haberlo leído
Y muchas veces tenemos como predicadores esta mala tendencia a tratar de ver la Biblia como algo que tú das solo para la gente y no para ti. Y recuerdo haber agarrado mi Biblia y leído y haber sido reconfortado por la palabra de Dios. No sé cómo se sientan ustedes esta tarde. No sé, a lo mejor algunos de ustedes eran cercanos a nuestra hermana Lucia, a nuestro hermano Alberto. Tal vez algunos de ustedes no. Pero lo que sí sé es que todos y cada uno de nosotros pasamos por estos momentos difíciles en nuestra vida. Sé que tarde o temprano cada uno de nosotros ha enfrentado estos momentos de oscuridad en los cuales todo lo que vemos es sufrimiento. Y la pregunta que sale a relucir es, bueno, en estos momentos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer en estos momentos? Como cristianos, ¿qué debemos pensar? ¿Qué debemos hacer? Y no solo como cristianos, ¿qué podemos pensar? ¿Qué debemos hacer? Sino también, ¿qué tiene que decir Dios acerca de esto? ¿Qué tiene que decir Dios en estos momentos? Y de alguna manera así podríamos resumir de qué va a tratar el sermón de esta noche. Es decir, qué es lo que Dios o qué es lo que un cristiano debe tener en mente. De eso trata este tema y lo podríamos resumir en esta frase, y es que nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Señor es el Dios de paz. Nuestro Dios, nuestro Señor es el Dios de paz. Y puesto que nosotros como creyentes, si tú eres un creyente, has recibido su Espíritu. Y dado que has recibido su Espíritu, también puedes experimentar esta paz, puedes experimentar esa armonía. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para experimentar esta armonía? El pasaje que tenemos aquí de frente de nosotros, Filipenses capítulo 4, específicamente los versículos del 4 al 7, son en un sentido una lista de imperativos, es decir, son una lista de órdenes, ¿sí? Dios a través de Pablo nos está diciendo como cristianos, nos está ordenando qué cosas debemos hacer en estos momentos. Ahora, algo que quiero subrayar aquí es que muchas veces cuando se nos habla de órdenes, bueno, a lo mejor es un problema mío, ¿no? Tengo una tendencia, ¿no?, a tener problemas con que me den órdenes, pero cuando decimos órdenes a lo mejor suena como algo impositivo, pero aparte de ser órdenes, estos imperativos que tenemos delante de nosotros también nos van a servir como lineamientos. Es decir, de manera sencilla, cuando nosotros nos encontremos en estos momentos difíciles, tal vez sea esta tarde o tal vez sea en el futuro, le pido que recuerde estos tres imperativos, estas tres órdenes que vamos a ver esta tarde, porque nos van a servir como lineamientos para saber qué hacer en esos momentos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer según Pablo, según la palabra de nuestro Dios? El versículo 4 lo dice de la siguiente manera. Dice, regocijaos en el Señor siempre. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, no estoy entendiendo. Bueno, por si no entendieron, ahí dice Pablo, otra vez les digo, regocíjense. No sé si alguna vez a usted le ha pasado, y incluso se ha hecho burla, bueno, se ha vuelto de broma, ¿no? Cuando uno se siente preocupado, ¿no? Y de repente alguien viene y te dice, no te preocupes. Gracias, ya me solucionaste la vida, ¿no? Ya se me quitó mágicamente, ¿no? Pareciese ser como que algo así está ocurriendo aquí, ¿no? Estamos en sufrimiento y dice Pablo, regocíjate. Y lo primero que tal vez viene a nuestras mentes es como hasta suena a burla, ¿no? Es como que estoy en sufrimiento. ¿Cómo me puedes decir, cómo te atreves a decir que me regocije? Bueno,
Hay que entender realmente qué es lo que Pablo nos está tratando de decir y qué es lo que Pablo tiene en mente, qué es lo que las Escrituras entienden por todo esto. Y lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es definir qué es el gozo. Regocíjense, es decir, sientan gozo. ¿Qué es el gozo para Pablo? Puede ser definido de la siguiente manera. Presta atención, dice, el gozo puede ser definido como un buen sentimiento. Un buen sentimiento en el alma, pero que es producido por el Espíritu Santo y que nos hace ver la belleza de Cristo en el mundo y en la palabra, en la vida cotidiana y en la palabra. Y tú podrías decir un momento, espérate, a ver, otra vez tiempo, me estás confundiendo. Me acabas de decir que el gozo es un sentimiento. Yo no puedo ordenar sobre mis sentimientos. Cuando alguien cercano a mí, mi pareja, mi hermano, mi mamá, hace algo que me molesta, yo no pienso, mira, ¿sabes qué? Creo que es algo que me debería disgustar, no creo que me voy a enojar. No, los sentimientos no son así, ¿verdad? Los sentimientos simplemente surgen, ¿verdad? Cuando algo te enoja, pues te sientes enojado. Cuando tienes miedo, si tienes miedo a las arañas, cuando ves una araña, no dices, creo que me voy a asustar. No, gritas, ¿no? O sales corriendo despavorido porque tienes miedo. Son sentimientos. Ahora, uno podría decir y uno podría objetar aquí, bueno, ¿cómo es que me estás mandando a sentir si yo no puedo controlar sobre mis sentimientos? Y para esto va a ser muy útil lo que el pastor John Piper señala. Nos dice, hermanos, la Biblia está llena de mandamientos que nos ordenan precisamente esto, cómo nos debemos sentir. Repetidas veces se nos dice, teme al Señor. O como en este caso se nos dice, regocíjate. Repetidas veces la Biblia nos dice cómo nos debemos de sentir. Ahora, la otra vez platicaba con alguien de la iglesia y esta persona me externaba una dificultad que encuentra en su vida. Y es que muchas veces sabe que no se siente como se debería sentir. Cuando debe sentir tristeza, no se siente triste. Cuando debería sentir un poco de empatía porque alguien está pasando por algún sufrimiento, no siente empatía. No sé si alguna vez le ha pasado a usted de esto, que usted sabe cómo debería sentirse, pero simplemente no lo halla dentro de usted. Esto, hermanos, apunta a la triste y dura realidad de que cada uno de nosotros, como creyentes, aún como creyentes, como seres humanos, hemos sido afectados por el pecado, no solo en nuestro entendimiento, sino sobre todo en nuestras emociones. Nuestras emociones muchas veces no son las correctas, no son lo que debería de ser. Y esto obviamente es algo triste, ¿verdad? Es algo desesperante. No sé si alguna vez usted ha estado en ese punto, pero es algo desesperante querer sentirse, deber sentirse como usted sabe que se debe sentir y no poder hacerlo. Pero esta es la buena noticia, hermanos. Esta es la buena noticia que el Señor tiene para cada uno de nosotros. ¿Que sabe qué? Que la obra que Dios ya comenzó en cada uno de nosotros, ¿verdad? La va a completar. Y esa obra que Él ya comenzó en cada uno de nosotros está relacionada con cómo sentimos. Por esta razón es posible que entonces Pablo sí nos diga cómo nos debemos sentir. Porque nosotros como creyentes, aún caídos, aún afectados por el pecado, tenemos esa expectativa, podemos aspirar a sentirnos como nos debemos sentir. El mejor ejemplo que puedo dar acerca de esto
es, al menos de manera vívida, lo vi en el funeral de nuestro hermano Alberto. En ese momento, hubo un momento ahí, para los que estuvieron, que pasamos, hubo un video en donde podíamos ver ahí, ¿verdad? Las imágenes de nuestro hermano, como siempre lo vimos, vigoroso, feliz, contento, sonriendo, teniendo comunión con cada uno de nosotros. Pero ¿sabe qué? Lo interesante fue ver que en medio de las lágrimas que algunos de nosotros estábamos derramando, también habían sonrisas, había gozo. Para el cristiano es posible tener gozo aún en medio de la tristeza. Este regocíjense no es este falso positivismo que muchas veces se nos enseña o que el mundo busca, ¿no? Hacer como que nada sale mal o siempre tener una sonrisa en la cara. No se trata de pretender que siempre debemos de estar felices, sino que, como veíamos en nuestra definición, el gozo del cual habla Pablo, del cual Dios nos habla, es este buen sentimiento, es este sentimiento bueno, pero ¿saben qué? Que es producido por el Espíritu Santo. Y como veremos más adelante, estas son cosas que sobrepasan nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque no son cosas, esos sentimientos no es algo que nosotros produzcamos, no es algo que venga de nuestra propia naturaleza, sino que es un don de Dios. Es un don de Dios. Así que sí, es posible, aunque suena contradictorio, aunque suena difícil, aunque suena contracultural, es posible estar gozosos aún en medio de la tristeza. Ahora bien, eso es lo primero que nos manda Pablo, regocíjense. Ya vimos que es posible, ¿por qué? Porque es un don de Dios. Porque es un don de Dios, es posible realmente estar gozosos aún en medio de la tristeza. Pero también se nos dice, ahí en el versículo 5 se nos dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. En otras palabras, sean gentiles con las demás personas. Algo muy interesante aquí, lo que se entiende aquí por gentileza es este término. Gentileza quiere decir sean bondadosos, ¿sí? Procuren el bien de los que están alrededor de ustedes. Y algo interesante aquí es que Pablo menciona esto. Es algo extraño, ¿no? Estamos hablando, tú podrías decir, estamos hablando de lo difícil, de la tristeza. ¿A qué viene el darme este lineamiento de contemplar o ver lo que otros piensan? Y es interesante ver que esta carta es escrita a los filipenses, un grupo de creyentes, en su mayoría gentiles, que habían abrazado la fe, pero que estaban comenzando a experimentar la persecución. Así que probablemente estos eran cristianos que estaban sufriendo. Eran cristianos que probablemente ya habían experimentado algún tipo de pérdida, tal vez sea económica, tal vez sea de salud, pero estos creyentes ya estaban comenzando a experimentar este sufrimiento. Pero no solo los filipenses, sino que también Pablo. Cuando Pablo escribe esta carta, no está en la Riviera Maya descansando en su oficina privada. Pablo está en la cárcel. Y qué extraño es que en este momento Pablo diga: sean gentiles con los que le rodean, sean bondadosos con los que le rodean. Y la implicación es esta, hermanos. Muchas veces, cuando estamos pasando por estos momentos de dificultad, de tristeza, muchas veces lo único que vemos es nuestro sufrimiento. Tendemos a ensimismarnos, ¿verdad? Tendemos a ver únicamente lo que nos está pasando a nosotros, lo que estoy sufriendo, lo que estoy sintiendo. Y muchos de nosotros empezamos a ser crueles, duros, fríos hacia la gente que nos rodea.
Y tal vez eso es lo natural, esa es la reacción natural de un corazón caído, ¿verdad? Estás pasando por dificultad, todo lo que ves es tu sufrimiento. Y esto es verdad porque si, piénselo usted, si de pronto a veces nos transformamos en personas completamente diferentes cuando tenemos hambre, ¿no? A veces tenemos sueño y parece que nos transformamos, ¿no? ¿Cuánto más cuando estamos pasando por sufrimiento? Todo lo que vemos es lo que nos está ocurriendo. Pero, hermanos, este no es el camino que nuestro Señor Jesús ha trazado. Como algunos comentaristas mencionan, probablemente lo que Pablo tiene aquí para nosotros es aquella actitud de Cristo que se nos habla en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículos del 21 al 23, que dicen de la siguiente manera. Dice, pues para esto fuisteis llamados. Y aquí Pedro nos dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Y cuál es ese ejemplo? ¿Cuáles son esas pisadas que Jesús nos dejó para que nosotros sigamos? Dice el versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Nuestro Señor Jesús, frente a la adversidad, frente al dolor, Él no se volvía frío, rudo hacia sus semejantes, sino que se nos dice que aún contra aquellos que le habían procurado el mal, el que hacía, Él no abría la boca, ni contestaba, sino que Él encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahora, algo más que debemos aclarar, y es que este versículo, ¿verdad? De vuelta ahí en Filipenses, el versículo 4, el versículo 5, dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y después ahí hay una pequeña oración que dice, el Señor está cerca, ¿verdad? Después de este mandamiento hay una pequeña oración que dice, el Señor está cerca. Y a lo mejor usted puede notar ahí que está seguida después de un punto, ¿verdad? Está seguida ahí después de un punto. Y en un sentido es difícil interpretar, en un sentido, esta parte. ¿Por qué? Porque realmente no hay un consenso en cuanto a si esta pequeña frase de aquí la deberíamos unir al pasaje que viene abajo, al mandamiento que viene abajo, o lo deberíamos de unir al mandato que nos acaba de dar. Hay quienes dicen que esta pequeña oración que está ahí, el Señor está cerca, simplemente sirve como una introducción para lo que va a decir en el siguiente versículo. Pero hay una postura muy interesante, muy útil, que en lo particular me gustó mucho y que también es posible. Y es que esta oración del Señor está cerca, está unida también a esta oración que está arriba, a este mandato que acabamos de ver acerca de ser gentiles. Y es que esta frase del Señor está cerca, contiene, tal vez no sea muy claro para nosotros a simple vista, pero contiene un poco del lenguaje apocalíptico. A lo mejor usted recuerda esta frase, el día del Señor está cerca. ¿Y a qué hacía referencia esta frase, el día del Señor está cerca? A aquel día, a esa segunda venida, ¿verdad? Aquel día en el cual nuestro Señor Jesús habrá de retornar, ¿para qué? Para restaurar absolutamente todas las cosas, apuntando a ese día en el cual Él va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos y en el cual Él hará completamente nuevas todas las cosas. Y hay un autor que dice o sugiere esta lectura. Si nosotros unimos este entendimiento de que esta frase, el Señor está cerca, hace referencia a este día, a esta consumación, a este evento futuro de redención, dice que deberíamos leerlo de la siguiente manera: sean gentiles con todas las personas, aún a pesar del sufrimiento. ¿Por qué?
porque llegará el día en el que el Señor le pondrá fin a esto. Sean gentiles, aun cuando estén pasando por momentos de dificultad. Sean gentiles con las demás personas, aun cuando estos sean los que les han infligido daño, aunque los han hecho daño, los cuales les han provocado dolor. ¿Por qué? Porque llegará el día en el que el Señor le pondrá un fin a esto. Hermanos, hermanas, cualquier sufrimiento que nos podamos enfrentar aquí en la tierra no se compara en nada a la eternidad, a esa gloria eterna que habremos de experimentar algún día junto a nuestro Señor Jesús. Cualquier sufrimiento que tengamos en este momento no es nada incomparado. Hermanos, nuestra vida terrenal es breve. No sé si alguna vez usted se ha sorprendido por realmente lo rápido que se va el tiempo. Cualquier acontecimiento en esta vida no se compara en nada a la eternidad que habremos de tener junto a nuestro Señor Jesucristo. Así que por esta razón Pablo nos dice: sean amables, sean buenos, procuren el bien de sus semejantes aún a pesar del sufrimiento. Porque ustedes como creyentes tienen la garantía de que algún día todo esto se va a acabar. De que algún día todo este sufrimiento va a cesar. Por último, quiero hacer alusión a estos últimos 2 versículos, donde encontramos este último mandamiento, en los versículos del 6 al 7. Y cabe recalcar, y yo de verdad le animo ahí, si tiene su Biblia, que usted remarque ahí estos versículos. Porque para muchos pastores, para muchos teólogos, para muchos cristianos a lo largo del tiempo, este pasaje ha venido a ser esa pildorita mágica para la ansiedad. Dice el versículo 6, comenzando con el versículo 6 y el versículo 7, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nuestro Señor nos está diciendo: no te afanes. Es decir, no te hundas, no entretengas, no te sumerjas en pensamientos vanos, no sobrepienses las cosas, no te consumas por esto. Por el contrario, dice, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Para el cristiano, ¿saben qué es lo opuesto a la desesperación, a la ansiedad? No es la simple confianza, ¿sí? Porque muchas veces así pasa, ¿verdad? Te sientes así, digamos, ansioso, y de repente no falta que alguien con buena intención te diga: bueno, confía, ¿no? Para el cristiano no solo se trata de confiar, sino el otro lado, el otro extremo de la ansiedad. Para el cristiano es la oración. Para el cristiano es orar. ¿Quieres saber? Yo no sé, como mencionaba al principio, aquí en México al menos, ¿verdad? Este es el país en donde todos somos felices, ¿verdad? Nadie pasa por estos momentos de dificultad. Pero ¿quieres saber por qué probablemente pasas tanto tiempo ansioso, desesperado? Muy probablemente es que eso apunta a que no tienes una vida de oración. Muchas veces, cuando estamos desesperados, ¿no? Es porque la realidad de las cosas es que estamos tratando de luchar contra corriente, estamos tratando de ir por la vida con nuestras propias fuerzas. Y no estamos cultivando esta relación
con nuestro Dios. Muchas veces es a esto. ¿Por qué? Porque corremos a todos lados menos hacia Él. Muchas veces, ¿verdad? Es más fácil prender el televisor y poner ahí algo entretenido para tratar de distraer nuestra mente de lo que nos está acongojando. Es más fácil, ¿no? Hablarle al amigo, a la amiga, ¿verdad? Salir a pasear, ¿verdad? A ver los árboles, a ver los autos, a ver a las personas. ¿Para qué? Para distraernos y de alguna manera así evitar pensar en esto. Ahora, la oración, hermanos, pregúntate, ¿cómo realmente está tu vida de oración? Piensa en lo siguiente, ¿qué diferencia haría en tu vida si seleccionaras al día, digamos, 1 hora para orar delante de tu Señor y abrir tu corazón delante de Él? ¿Cómo eso cambiaría tu estilo de vida? Muy probablemente, pero muy probablemente, si eres una persona que lidia con las preocupaciones y estar ansioso, te vas a dar cuenta que esto irá disminuyendo eventualmente. Ahora, aquí hay algo interesante que debemos notar y es que dice, presenten nuestras peticiones, vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, pero dice, no solo nos dice qué debemos hacer, sino también nos dice cómo debemos hacerlo. Dice, presenten sus oraciones con acción de gracias. Y este pequeño modo que nos dice cómo debemos de orar hace una gran diferencia. ¿Por qué? Porque aún hasta los no creyentes, ¿verdad? Muchas veces dicen, yo ya le pedí a Dios, ¿no? Que Él me dé el trabajo, o ya le pedí que Él me dé salud, ¿no? O yo ya oré. Pero lo que hace la diferencia muchas veces es cómo nos acercamos a Dios. Y con acción de gracias, ¿qué implica? Cuando nosotros nos acercamos con acción de gracias delante de Dios, quiere decir que nosotros reconocemos que somos seres que dependemos absolutamente de Él. La manera en la que un cristiano se acerca en oración no es simplemente para pedir lo que necesitamos, sino es que nos acercamos a Él. ¿Por qué? Porque reconocemos que nosotros no podemos por nosotros mismos. Porque sabemos y reconocemos que de Él, por Él y para Él son absolutamente todas las cosas. Porque reconocemos nuestra fragilidad y entendemos que dependemos absolutamente de Él para todo. Estamos reconociendo su soberanía. Estamos reconociendo absolutamente todo lo que hay en nuestra vida. Y alguien menciona algo muy interesante aquí. Esta acción de gracias no solo se trata de venir y gracias, ¿no? Por la salud, gracias por la comida, gracias por el dinero, ¿no? Sino muchas veces se trata de agradecer aún por esos momentos difíciles. Porque el cristiano se somete a la voluntad del Señor y confía en que Él es sabio. Y que confía de que las cosas como son y como se dan es porque en su absoluta sabiduría Él ha decretado que es lo mejor para ti, para mí y para todos nosotros. Como mencionaba el pastor hace unos momentos, ¿verdad? Todas estas circunstancias que nos rodean, de nuestra hermana Lucy, de nuestro hermano Alberto, uno podría pensar, bueno, ¿por qué así, no? ¿Por qué tan pronto? ¿Por qué no podía haber un espacio entre tiempo? Pero eso no es la manera de acercarse a Él, ¿verdad? Es reconociendo que en su infinita sabiduría Él sabe, ¿verdad? Él sabe por qué lo hizo de esa manera. Y qué es lo mejor para los creyentes, ¿verdad? Y lo mejor para su gloria. Ahora bien, dice, después de que dice eso, ¿no?
debemos de acercarnos a Él con acción de gracias. Dice, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Por eso yo mencionaba al principio de este punto que ahí subrayemos en nuestras Biblias y tenemos muy presente este pasaje. ¿Por qué? Porque dice, presenten vuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego, con acción de gracias. Y este es el resultado de hacer esto. Y dice, y la paz de Dios. Es decir, paz, shalom, la armonía, esta armonía, el correcto funcionamiento de las cosas. Este oasis, ¿verdad? En medio del desierto. Esta armonía que podemos encontrar, esta paz que como mencionábamos al principio con el gozo, esta paz que ¿de quién es? De Dios. La paz que viene de Dios no es una paz como la que muchas veces se ofrece u ofrece el mundo, sino que esta es la paz de Dios, que es una paz que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento. Todo entendimiento. Nuestras mentes humanas, caídas, finitas, muchas veces no podemos entender cómo es que esto es posible. Muchas veces las circunstancias de la vida son por lo menos choqueantes. Uno dice, ¿cómo es posible sentir tranquilidad en medio de todo esto? ¿Cómo es posible que nosotros nos sintamos tranquilos con todo esto? Te diré algo. Esta es una realidad. Y esto es algo que la verdad, en un sentido, aunque yo lo intente explicar, es mejor si tú lo experimentas. Porque algo sí te puedo garantizar. Y es que a lo mejor, humanamente hablando, tú dices, no voy a salir de esta. No lo voy a lograr. Pero es impresionante de verdad ver cómo literalmente, de la nada, empiezas a sentir este estado de tranquilidad. Y tú sabes y tú reconoces que no es algo que está viniendo de ti. La primera vez que yo experimenté esto, yo recuerdo haber pensado y decir, ¿de dónde está viniendo esto? Pero esa es la seguridad y esa es la bendición del creyente. Que muchas veces tú como creyente te vas a encontrar en circunstancias de este tipo. Te vas a sentir de esta manera y tú dirás, no hay forma en la que yo me sienta tranquilo. No voy a poder pasar esto. Pero aquellos que de verdad tienen al Espíritu de Dios, ¿pueden qué? Pueden aspirar, ¿verdad? A que cuando nosotros presentamos nuestras peticiones en oración y ruego delante de Él, con esta actitud de gracias, dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar nuestra mente y nuestros corazones, ¿verdad? El corazón, el asiento de la vida interior del ser humano. Él va a guardar nuestro corazón y nuestras mentes. Y esta es la belleza del cristianismo. ¿Que las va a guardar en qué? Las guarda en Cristo Jesús. Es decir, nosotros podemos aspirar a esta paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque estamos fundamentados sobre la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estábamos separados de Él, ¿verdad? Sin esperanza en el mundo. Pero Él hizo la paz con Dios. Él sufrió y Él pagó por los pecados con los cuales yo debí de haber pagado. Él cargó mi culpa y mi sufrimiento. ¿Para qué? Para que yo pueda tener esperanza de tener paz con Dios, de poder experimentar esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Así como cristiano yo puedo decir con toda garantía que puedo experimentar esta paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Que va a guardar mi mente y mi corazón en Cristo Jesús. Porque es por Él, por su obra, por lo que Él ha
hecho en nuestras vidas. Eso celebramos, ¿verdad? Y esa es la razón por la cual, aún en medio de semanas como estas, nosotros podemos sentirnos tranquilos, por la cual nosotros podemos experimentar esta paz, ¿verdad? Como iglesia. ¿Por qué? Porque sabemos que tanto nuestra hermana Lucy como nuestro hermano Alberto estaban guardados en nuestro Señor Jesucristo. Gracias a esa paz que Él ha hecho en sus vidas, nosotros también podemos experimentar esta paz. Y quiero terminar con esto. Para los que no son creyentes, aquí en un sentido, tengo malas noticias. En un sentido, yo sé que todo esto se escucha extraordinario, ¿verdad? Ese gozo en medio de la tristeza, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. A lo mejor tú dices, oye, yo quiero eso. Déjame decirte algo. En primer lugar, la mala noticia es que no es posible que experimentes eso a menos de que, como mencioné desde el principio, a menos de que el Espíritu de Dios esté dentro de ti. Porque como dice Gálatas, ¿verdad? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo y paz. No hay manera en la cual tú puedas experimentar esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas son evidencias, son frutos de que el Espíritu de Dios está dentro de ti. Así que en un sentido, no es posible experimentar esto a menos de que el Espíritu de Dios esté dentro de ti. Pero, por otro lado, hay una invitación, ¿verdad? Hay una invitación la cual nuestro Señor Jesús hace. Él dice, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo les haré descansar. Porque mi paz no es como la que les da el mundo. Vengan los que estén cansados y trabajados y yo les haré descansar. A lo mejor no eres un creyente, a lo mejor tienes problemas con esto y a lo mejor estás pasando por estas dificultades. Jesús dice, vengan todos ustedes que están cansados y trabajados y yo les haré descansar. Mi yugo es fácil de llevar. Pero esto no es solo para los no creyentes, eso es también para ti creyente. Porque muchas veces también nos sentimos cansados y cargados, nos sentimos trabajados. Sentimos que la presión de la vida, las circunstancias nos pesan. En ese caso, esas palabras de Jesús también son para ti, siguen siendo para ti. Ven que estás cargado y cansado y Él te hará descansar. Por otro lado, como escuchamos esta tarde, gracias a que tenemos ese Espíritu, podemos aspirar a todas estas confianzas, ¿verdad? Podemos, en primer lugar, podemos regocijarnos, pero también podemos aspirar a tener esta actitud de Cristo, ¿verdad? Esta actitud de Cristo de ser gentiles y bondadosos hacia nuestros semejantes, hacia los que nos rodean aún cuando estemos en sufrimiento. ¿A la luz de qué? A la luz de ese día que está por venir. Pero mientras ese día llega, tienes que saber tú como creyente y tienes que saber y recordar como creyente, como cristiano, que tanto tu corazón, tu mente, tu persona están seguros en Cristo Jesús. Dios bendiga su palabra, hermanos.